¿De qué tamaño será el tema del narco en el país? Escucha esta cifra que revela el INEGI. O sea, el INEGI, que lo encabeza una persona nombrada por López Obrador. O sea, datos oficiales, datos del gobierno. El narco y la pobreza tienen en el abandono a 680 municipios del país. O sea, en este país hay 680 municipios abandonados, pueblos fantasma, por el narco y la pobreza. ¿Cuántos municipios hay en total en México? Poquito menos de 2.500, 2.469. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 de cada 4 municipios de México son un pueblo fantasma por el narco o por la pobreza. Ponen ejemplos. Guadalupe en Chihuahua, Tumbiscatío en Michoacán, Badiraguato en Sinaloa, casos de familias completas que han tenido que huir por la violencia que se vive por los cárteles de la droga, las balaceras, los secuestros, los cobros de piso, la extorsión, la pobreza, la falta de oportunidades económicas. Entonces, en Michoacán, Sinaloa y Chihuahua tiene usted pueblos fantasmas por el narco, mientras que en Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz, más bien son pueblos fantasma por la pobreza. Salen de ahí porque no hay ninguna oportunidad. 1 de cada 4 municipios del país es un pueblo fantasma por el narco y la pobreza. ¿No le parece brutal esto? Tuvo una enorme difusión un estudio que se realizó por varios especialistas sobre cuál era el peso del narco como empleador de los mexicanos. Llegaron a la conclusión de que el narco era el 5º empleador más importante de todos los mexicanos. Esto se publicó en la revista Science, una revista de gran prestigio. Y pues, ¿qué dice López Obrador? Que esto no es cierto, que él puede probar que no es cierto. Vamos a entrevistar a uno de los autores de esta investigación, Rafael Prieto Curiel. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a la audiencia. A ver, ¿cómo llegan a este número y quién emplea más que el narco y quién incluso no emplea a tantos como el narco? Claro, pues mira, la verdad la motivación es un problema, por un lado matemático, yo soy matemático de profesión, y por otro lado una realidad de inseguridad de nuestro país que nos aborda. Yo trabajé en la policía de la Ciudad de México 5 años, entonces mi investigación se centra, digamos, siempre en crimen y delitos y intentar resolver con ecuaciones por qué hay tantos delitos. Lo que hicimos fue pues tomar los datos que sí observamos de cuántos arrestos hay, cuántos ingresos al sistema penitenciario, cuántas personas fallecen, cuántas personas son desaparecidas, y pues estos son datos duros. Ahora sí que no hay otros datos en realidad. Y tomando eso en cuenta, intentar modelar el tamaño de cada cártel, digamos como una bolsa de canicas, donde no sabemos de qué tamaño es cada bolsa de canicas, pero lo que sabemos es cuántas canicas están saliendo de esa bolsa, que son pues los arrestos, las personas que desaparecen y las personas que fallecen por la violencia. Ahora bien, tomamos eso como un sistema pues de ecuaciones como las ecuaciones que resolvíamos en secundaria, donde buscas un número que si le sumas y le restas te dé 7 o lo que sea. Aquí pues son 150 cárteles activos de México, entonces son 150 ecuaciones, y lo que nos dice la respuesta, digamos, después de procesar los datos y de muchas simulaciones y mucho poder computacional también, es, pues en México hay 175,000 miembros del cártel. Y pues para mí ese número en sí no dice demasiado, entonces siempre hay que ponerlo en contexto. Eso significa que el crimen organizado en México, los cárteles, son el 5º empleador más grande del país. Por debajo de Walmart o por debajo de América Móvil, pero por arriba de Oxxo, Bimbo, Pemex, Coppel, Grupo Salinas, pues el 5º empleador más grande del país. Ahora, ¿cómo toman la respuesta del presidente López Obrador? Que dice, no es cierto, ahí tienen ustedes a la industria de la construcción, que emplea mucha más gente, etcétera, etcétera. Pues ahora sí que me encantaría que hubiera otros datos. ¿Qué más quisiera yo como mexicano ver que el crimen organizado pierde terreno?
pero no es lo que vi este fin de semana en Chiapas, no es lo que estamos viendo con la violencia desbordada en nuestro país. Y sobre el número de empleos mismos, pues tú sabes que Science es una revista científica a la cual que hay que darle, pues no estimados, sino lo que se dijo en una conferencia mañanera, sino una fuente confiable de cada uno de esos empleos. En ese caso, en el número de empleos de las empresas que más empleados tienen en el país, utilizamos el proyecto que se llama las 500 empresas más grandes del país, de Grupo Expansión. Esos son los estimados que ellos tienen de las 500 empresas, publicado en el mes de junio de 2022. Claro, pues es cuando estábamos haciendo esta investigación y comparando. O sea, digamos, no agarran el narco como una actividad económica, sino agarran el narco como una empresa, digamos, ¿no? Exacto. Solo como para ponerlo en comparación. Porque el presidente lo que lo tomó fue como actividad económica. Dijo, no, la actividad de la construcción es mayor. Sí, pero aquí lo están comparando con empresas, ¿no? Exacto, porque si no, pues las otras empresas, digamos, FEMSA, pues también tiene sus competidores, entonces tendríamos que juntarlas todas. Aquí simplemente es como una empresa, y digo, entiendo que la comparación, pues puede ser percibida como injusta. Simplemente lo que queríamos es, si todos los grupos del crimen organizado estuvieran juntos, ellos formarían, pues, una empresa del tamaño de la quinta empresa más grande del país. Solo era, pues, contextualizar ese número y saber qué tan grande es el monstruo, ¿no? Uh-huh. El hecho de que haya penetrado tanto el narco la economía, el hecho de que el narco sustituya a la iniciativa privada como empleador, al gobierno como proveedor de servicios, hay muchos lugares en donde la escuela, el hospital, la carretera, el tendido de luz, lo pone el narco, lo vuelve, me imagino, mucho más difícil de combatir, ¿no? Por supuesto, y es lo que vimos este fin de semana en Chiapas, que el cártel de Sinaloa está proveyendo pues también seguridad de cierta manera a los pobladores de ese lugar, porque está desplazando al cártel Jalisco, que es percibido como más violento o inseguro. El cártel provee, y entonces por eso los miembros de la comunidad pues ven hoy en día afiliarse al cártel no necesariamente como una parte positiva. Ahora, ese es uno de nuestros resultados del estudio, que pues las matemáticas son duras, y entonces lo que yo quise fue, ¿y cómo se va a ver nuestro país en 5 años? Uh-huh. Y pues pronosticamos, si seguimos como vamos en 5 años, un país mucho más violento. Es decir, no vamos por buen camino. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, arrestamos al doble de criminales? Que eso es algo irreal. Es poner al doble de policías en la calle, al doble de elementos, al doble de jueces, al doble de espacios. Bueno, incluso en ese escenario, por el tamaño mismo que ya tiene el crimen organizado en México, seríamos más violentos en 2027. ¿Qué encontramos como respuesta? Prevenir el reclutamiento del crimen organizado. Prevenir el reclutamiento, claro que se dice fácil, pero es complejísimo, porque es precisamente relacionado a lo que vemos este fin de semana en Chiapas, que pues el crimen organizado está ya entretejido en la sociedad y forma núcleos, le ofrece garantías de seguridad a los pobladores de Chiapas, y entonces decirle a ese chavito que estaba aplaudiendo ayer la llegada del cártel de Sinaloa que no se afilia a ese cártel, pues es complicado, ¿no? En el contexto ya es muy complicado. Uh-huh. Ahora, esta parte del reclutamiento ha sido, pues digamos que uno de las líneas discursivas del presidente López Obrador, y es, vamos a sacar a los jóvenes de las garras, y para eso los vamos a llenar de programas sociales, ¿no? Y vamos a combatir así las causas. Este número, ¿qué dice sobre el éxito de esa premisa, de ese objetivo, sobre el éxito mismo de los programas sociales para sacar a los jóvenes de las garras del narco? Pues mira, ahí sí, desafortunadamente, Carlos, tengo otros datos. No hay una reducción en la violencia en México. En realidad, lo que nosotros veíamos en 2012 como violencia escandalosa en México, hoy sería deseable. México está pasando por un momento muchísimo más violento de lo que era en 2012 y la tendencia no es positiva. Ahora bien, no estamos solo proponiendo hay que prevenir el crimen como un concepto tan etéreo de prevención. Prevenir el crimen usualmente se utiliza también para que las condiciones favorables a que se generen un crimen, como la falta de iluminación, la falta de patrullaje o la soledad en una calle,
eso lo cambiemos. Aquí estamos hablando de prevención del reclutamiento. Es decir, busquemos a los chicos que principalmente son hombres entre 14 y 17 años, que hoy ven deseable unirse al narco. Y entiendo que hay, claro, reclutamiento forzado, pero hay una parte del reclutamiento que no es forzoso, sino es, por ejemplo, similar a lo que vimos en Chiapas. Enfocarnos en ese tipo de reclutamiento para prevenirlo, para quitarle el factor de deseabilidad al crimen organizado que tenemos. Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes. Carlos, muy buenas tardes y saludos a la audiencia. Igualmente, Rafael Prieto Curiel, uno de los autores de esta investigación publicada en Science, que señala al crimen organizado como el quinto empleador más grande de México.